Bienvenidos a la Vitamina T, teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Hola familia, bienvenidos a la Vitamina T, que fortalece nuestra vida espiritual. Hoy les quiero compartir el tema titulado Dios nos ha dado el más grande regalo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es uno de los más citados de la Biblia. O sea, muchas veces lo hemos estudiado, muchas veces lo hemos leído. Es parte de nuestro, por decirlo así, versículos que tenemos muy en cuenta. Y obviamente con mucha razón, porque este es el versículo que contiene el mensaje del Evangelio. Podríamos decir que este versículo es el resumen del mensaje de toda la Biblia. ¿De qué nos habla este versículo? Primeramente nos habla de tres cosas medulares. ¿Y cuáles son ellas? Primero, nos habla del gran amor del Padre, nos habla del gran regalo del Padre y nos habla de la gran salvación que obtenemos del Padre a través de Jesucristo. Entonces vamos a ver primero el gran amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios Padre amó al mundo, pero cuando decimos al mundo, ¿qué es el mundo? A la luz del Evangelio que nos habla aquí Juan, el mundo es la humanidad de todos los seres humanos. Todos los que están en rebelión, mire qué interesante, en rebelión contra Dios, sin considerar a Dios, ni tampoco reconocer a Jesús como el Señor y Salvador nuestro. De ese mundo es del que habla este pasaje. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estamos hablando, vino el Señor Jesús a quienes obviamente eran los suyos, pero ellos no le recibieron. Y en esa condición está el mundo completamente alejado de Dios. Si miramos lo que acontece hoy en el mundo, vemos en qué condición se encuentra el hombre, la humanidad, la sociedad. Podríamos decir en decadencia. Los hechos que podemos observar cada día, vemos que hay crisis a todo nivel social, nivel político, hay divisiones, hay guerras, hay enfermedad, hay pobreza. La crisis también alcanza a nivel personal, familiar, laboral. Estamos hablando, el mundo está en crisis. Y ese mundo está en crisis porque está apartado de Dios. De ese mundo es el que nos habla este pasaje, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo apartado de Dios. Obviamente entendemos que todo lo que hoy día se pueda vivir en crisis tiene que ver con un mundo apartado de Dios. Un mundo sin Dios solamente puede traer sufrimiento. Y ese es el mundo que está perdido. Y en ese mundo lo podemos obviamente observar y todos nosotros podemos darnos cuenta que hay una gran necesidad de Dios. Hoy más que nunca. Siempre ha habido necesidad de Dios, pero hoy podemos mirar que hay más necesidad que nunca. Este pasaje también enfatiza del gran amor del Padre, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios. Podemos darnos cuenta que es un amor infinito, incondicional, sobrenatural. Que nosotros no podemos llegar a entenderlo en nuestra lógica. ¿Cómo alguien puede amar tanto a alguien que está absolutamente distanciado de él? Ese es el amor de Dios. Dios tiene compasión, tiene misericordia con una humanidad que lo ha rechazado y que está muerta a consecuencia del pecado. Pero Dios nos ama a pesar de el amor ágape de Dios, un amor que nos da independientemente de nuestra condición. El amor de Dios, decíamos, es incomprensible, no lo podemos entender a plenitud. ¿Cómo es posible que Dios desee salvar a una humanidad rebelde? ¿Cómo es posible?
pero el amor de Dios supera el obstáculo del pecado. Entonces podemos decir que el pecado es algo grande, pero más grande es el amor de Dios. El pecado destruye, pero el amor de Dios construye. El pecado deshumaniza, pero el amor de Dios nos hace verdaderos seres humanos como hemos sido criados para bien. Porque Dios nos creó para que fuéramos personas de bien. Su creación la hizo para que fuéramos personas de bien. Pero lamentablemente, y eso ya lo sabemos, el hombre tuvo una caída a través de ¿qué? De rebelarse contra Dios. Y en ese mundo es el que verdaderamente Dios, de ese mundo, de ese ser, de esas personas, de esa humanidad, es de la que Dios tiene compasión. El pecado mata, pero Dios da vida. Por eso que podemos decir que el amor de Dios es incomparable, es incomparable. Él nos dice, en este pasaje podemos observar que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él nos dio algo que nosotros tal vez no merecíamos. El amor de Dios es tan inmenso que Él provee un camino para salvar a la humanidad perdida por sus pecados. Y de eso debemos ser conscientes. A veces no nos gusta hablar del pecado, no nos gusta ponernos en una condición de que estamos apartados de Dios. Pero esa es la realidad de la humanidad. ¿Y cuál es ese camino entonces? El gran regalo que Dios nos da, que recibimos, que Dios nos da, el Padre, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. ¿Cuál es el regalo? El regalo es Jesús. El Padre nos dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. De tal manera nos amó que nos ha dado a su Hijo. Su amor es tan grande, tan inmenso, y que Él no puede dar sino lo mejor de Él. ¿Y qué nos ha dado? A su Hijo unigénito. Cuando el amor es grande, uno da lo mejor. No da de manera ilimitada, sin restricciones y sin condiciones. Ese es el amor que nos ha dado Dios y nos ha dado a su Hijo unigénito. Dios es perfecto, por tanto su regalo es perfecto. Jesús es Dios y por tanto Él es perfecto. Dios es santo, entonces su regalo también es santo. Jesús jamás pecó ni podía pecar. Dios es infinito, por tanto su regalo, el cual es Jesús, ofreció un sacrificio de poder infinito para darnos salvación. Jesús es el gran regalo del Padre. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué es el gran regalo? Porque en Él hay salvación y sin Él hay condenación. Pero la fe en Jesús salva y libra de toda condenación. Por eso el amor de Dios es tan grande, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen tendrán vida eterna. Lamentablemente, los que no creen serán condenados. Y el Padre también dice que esa salvación solo se encuentra en Jesús. Hechos 4, 11, 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es Jesús. Es el nombre de Jesús dado a los hombres. Fe en Jesús es la que nos libra a nosotros. Tener fe en Jesús, creer en Jesús, es la que nos libra de la condenación. De esa condenación que sabemos ha sido producto de nuestro pecado. Pero esa fe en Jesús no es cualquier fe. No es levantar la mano y decir, yo creo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Es una fe que transforma, es una fe que cambia a la persona en otra persona. Somos nuevas criaturas en Jesús. La fe que salva no viene sola, está acompañada de un cambio de vida, un cambio de carácter, un cambio de mentalidad hacia el pecado. El corazón obediente a la palabra de Dios, un amor y respeto al prójimo,
sea niño, adulto, joven, rico, pobre, quien sea, hay un respeto. Se nos enseña a través de la palabra de Dios a respetar y amar a nuestro prójimo. Un amor hacia la iglesia, un deseo de servir en ella. Obviamente el deseo de vivir dentro de la verdad y nada que no sea la verdad en amor. Esa es la transformación que viene a través de nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Juan 3:16 dice, nos enseña también acerca de nosotros y nos habla de la gran salvación. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor del Padre por la humanidad le llevó a dar ese gran regalo, que es Jesús. Y el regalo que da el Padre es salvación y vida eterna. Decimos, por medio de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y eso es por Jesús. La salvación que el Padre nos da por medio de Jesús es vida. Tener a Jesús es tener vida. Sin Jesús estamos muertos y el resultado es condenación. Es así de serio, familia. Es así de claro y es así como debe ser revelado también a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero la fe en Jesús nos da verdadera vida y nos lleva a vivir la vida plena. Juan 10:10b dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. La vida que Jesús se refiere es una vida plena, una vida feliz, una vida de gozo, en comunión con Dios. El disfrutar de Dios a las cosas que Él nos da es lo que realmente significa vida eterna. Es disfrutar, es adorar a Dios, estudiar la palabra, es hablar con Él por medio de la oración, es vivir bajo la paz y el gozo que solo puede dar aún en medio de los problemas, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las aflicciones y de la adversidad. La vida que Dios nos da es eterna y disfrutar de esa vida que obtenemos por medio de la fe en Cristo es por toda la eternidad. La vida espiritual, la vida cristiana y la vida que recibimos a través de Jesús no es temporal y no es emocional. No es por un tiempo, no es por ocasiones. La vida que Dios nos da es por la eternidad. A eso se refiere. Entonces, siendo que Jesús es el gran regalo del Padre, producto de su gran amor por la humanidad que nos da su salvación, que Él mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Saber que hemos recibido también la presencia de Dios en nosotros a través de Jesucristo llena nuestra vida porque en nuestro corazón hoy habita, porque en nuestro ser hoy habita el Espíritu Santo, la misma presencia del Señor. La invitación entonces es a convertirnos de nuestros pecados, renunciar a nuestra antigua vida de incredulidad y creer en Jesús. Efesios 2:4-5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es maravilloso entender y es maravilloso ver que a través de la palabra podemos vivir esta maravillosa promesa. Podemos hacerla nuestra, porque no es algo que alguien nos contó, es algo que realmente ocurrió. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, familia. Padre del cielo, te queremos dar muchísimas gracias en este día por esta maravillosa revelación de tu palabra, Señor. Tantas veces hemos leído este pasaje, tantas veces lo hemos estudiado, tantas veces lo hemos predicado, Señor. Pero qué maravilloso es que hoy, Señor, quede grabado en nuestro corazón como la manifestación más grande de tu amor, Señor. Habernos dado el más grande de los regalos, Señor, que es Jesús. Haberlo hecho partícipe en nuestra vida para librarnos de la condenación eterna por la cual nosotros vivíamos fruto de nuestro pecado.
Gracias, Papá Dios, por darnos la salvación a través de Jesús. Gracias por enseñarnos que es a través de Él, creer en Él, que podemos, Señor, obtener esa salvación. Y en esa salvación, Señor, en la que tú nos traes libertad, nos traes gozo, nos traes plenitud de vida, Señor, esa vida eterna, que no es una instancia temporal, sino que es para siempre. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestra vida y porque hoy tú nos revelas esta gran verdad. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, agradeciéndote por tu infinito amor, por tu eterna misericordia, Señor, y por ese perdón de pecados en el cual hoy nos haces libres y podemos declarar la victoria en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, les dejamos esta meditación deseando que el Espíritu Santo les revele a cada uno esta gran promesa. La gloria sea siempre para Dios. Nos volvemos a encontrar en una próxima vitamina. Que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la vitamina T la puedes encontrar en versión audio, video y escrita en nuestra página web, estecamino.com. Te esperamos mañana aquí para tu vitamina T diaria. Teoterapia para una vida saludable.